Me llamo Lilia Margarita Guzmán y García. Nací en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1947. Mi profesión es arquitecto y estudié en la mejor universidad de este país, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fui a la Facultad de Arquitectura sin saber en realidad muy bien qué quería, a qué se dedicaba. Pero lo descubrí poco a poco y me enamoré de la arquitectura. Sigo enamorada de la arquitectura. Era muchísimo más pequeña y con muy pocas mujeres en mi generación, que éramos dos grupos de 100 alumnos, o sea, 200 alumnos de primer ingreso, que hoy son muchísimos más. Éramos 15 mujeres, muy poquitas. Mira, tuve la fortuna de estudiar arquitectura en un momento en que casi todos los arquitectos más afamados del país daban clases. Yo creo que entre los más conocidos, el único que nunca fue profesor fue Mario Pan. Pero todos los demás, de los que hayas oído hablar en la facultad, todos eran profesores de la facultad. Y entonces tuve esa fortuna. Entre todos ellos hay uno que considero impresionantemente valioso para mi formación, porque no era arquitecto, en realidad era filósofo, que es Matías Gates. Pero lo que aprendimos con Matías respecto, primero a la concepción espacial, lo que aprendimos de arte, lo que aprendimos de la abstracción de ideas para un proyecto concreto. En fin, fue un maestro fantástico. Siempre lo he tenido, he practicado muchísimas técnicas, me encanta. Entonces sí, también tenía aptitud y vocación para la pintura, pero definitivamente lo mío es la arquitectura, pero lo mío es la arquitectura de paisaje. Esa es mi vocación. ¿Qué significa la ciudad? La ciudad universitaria es el mejor lugar en el que he estado en mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he tenido ha partido de Ciudad Universitaria. El estanque, el espejo de agua que está enfrente entre la biblioteca y la Facultad de Arquitectura. Y mi interpretación respecto a ese estanque es que es un microcosmos del lago de México y la pequeña jardinera donde está el pirul es simbólicamente, digamos, el islote. Estaba yo en el último año de la carrera y tenía que tomar algunas materias optativas. Y una de esas materias optativas era arquitectura de paisaje, que sigue dándose en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura como materia optativa para la carrera de arquitectura. Y ahí conocí al profesor que me hizo enamorarme de la arquitectura de paisaje, que es Carlos Bernal Salinas, mismo que todavía sigue dando la clase. Carlos Bernal es todo un personaje en el ámbito de la arquitectura de paisaje, porque muchos de nosotros que después nos decidimos por esa vocación, fuimos alumnos de él, por ejemplo, Alfonso Muray, Mario Shetland Garduño, en fin. El primer arquitecto paisajista con el que trabajé fue el arquitecto Alfonso Muray Cobori. Y me dijo, lo primero que vas a hacer es aprenderte los nombres comunes y los nombres botánicos. Entonces, cuando llegó a la dirección, felizmente, el querido
arquitecto Ernesto Velasco León, y el arquitecto Velasco estaba interesado en nuevos proyectos y nuevas propuestas académicas. Entre ellas, por ejemplo, la fundación de la licenciatura de urbanismo. Y entonces, cuando esto estaba sucediendo, mi esposo le dijo, Ernesto, ahí están los paisajistas, los arquitectos paisajistas, que tienen años deseando que alguien les permita proponerle a la UNAM la carrera. Y entonces nos escuchó y nos dijo, muy bien, les doy 3 meses para que me hagan la primera propuesta. La primera propuesta se hizo en esta casa. Vinieron varios de los arquitectos paisajistas aquí, todo un fin de semana para alejarse de sus preocupaciones familiares, de sus oficinas, y para que hiciéramos ese plan completo. Convoqué a la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, que en aquel entonces era pequeñita, éramos muy poquitos. Vino Eliseo Redondo, vino Alfonso Muray Cobori, vino Mario Shetman Garduño y Dantán, vino Teru Quevedo, y todos mexicanos. Sin embargo, había un extranjero, un muchacho belga, estudiante en aquel entonces de arquitectura de paisaje en Bélgica, Bernardo Capel. El proceso fue muy largo porque el proceso de establecer una nueva licenciatura en la UNAM es complejo, muy complejo, y el Consejo Técnico presentó muchísimas oposiciones. Toda la facultad la pintarrajearon de protestas de que no, y muy agresivas y muy groseras. El proceso es muy largo, se tardó 2 años en consolidarse y en ser aprobada por la carrera. Ahora bien, al principio participamos muchos, bueno, y siempre participamos muchos, pero al final nos concentramos 3 personas que nos abocamos prácticamente tiempo completo. Esas personas fueron Mario Shetman Dantán, porque está también el hijo que es Garduño, Alejandro Cabeza Pérez, arquitecto paisajista, y yo. Así lo hicimos y se inauguró la carrera. También esa coincidencia me parece fantástica. El 4 de noviembre de 1985. El 4 de noviembre es la fecha en que se inauguró la Academia de San Carlos. Y así fue como nació, y ya el año próximo cumplimos 35 años de establecida la carrera. O sea, todavía es joven la carrera. Motivo por el cual tiene muchas cosas para dar. Tiene la maravillosa oportunidad de dar cosas espléndidas y de consolidarse más. Yo creo que ya está consolidada. Nuestros egresados son reconocidos profesionalmente, convocados profesionalmente para hacer proyectos. Esto quiere decir que ya tenemos una buena imagen, un buen prestigio. En realidad, yo creo que se hizo muy rápido y con la ayuda de muchísimas personas, muchas personas. Pero ya finalmente concentrados, sí fuimos 3 personas. No lo hice yo sola. Y luego tuve la responsabilidad de ser la primera coordinadora, pero no es un proyecto ni mío, ni nada más mío. En realidad, sin modestia, creo que era un buen plan, un magnífico plan. La columna vertebral, el eje neural de ese plan de estudios era prepararlos para el diseño de espacios. Fue muy complejo. La dificultad consistía principalmente en que no entendían qué era arquitectura de paisaje, qué era lo que queríamos hacer.
¿En qué consistía? ¿Cuál era la diferencia entre lo que ya en el colmo decían de la arquitectura tradicional a la de paisaje? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en términos generales, total, con la salvedad de que ambas crean espacio. Creo que tuvimos la fortuna de conseguir espléndidas personas, muchísimas todavía están dando clases, muchas de ellas todavía dan clases con nosotros, otros no, pero se creó una comunidad muy cohesiva, y prácticamente los que seguimos ahí y incluso con algunos de los que ya no están ahí, seguimos siendo grandes amigos. Eso también creo que ha favorecido a la carrera y a la enseñanza. La primera clase la dio el arquitecto Alejandro Cabeza, precisamente. Creo que uno de los éxitos del primer plan de estudios era que todos los profesores participaban en el taller de proyectos, biólogos o lo que fuera. Entonces empezaron a entender cuál era la parte que ellos tenían que poner. Y ahora tenemos muchos egresados dando clases con nosotros, lo cual es una retroalimentación muy importante, porque quiero insistir en que ese primer proyecto que hicimos, por supuesto, es superable. Era el mejor proyecto que podíamos hacer en su momento. Ahora, lo que los paisajistas tenemos que entender y vivir y buscar la manera de comprenderlo cabalmente es nuestra responsabilidad con el aspecto de la naturaleza y su dinámica. No es nada más hacer espacios bellos, bonitos y útiles. Es nuestra responsabilidad es más grande. Yo creo que el trabajo hoy en día del arquitecto paisajista debe de ser como lo definieron hace muchísimo tiempo los norteamericanos con una palabra, stewardship, que en español quiere decir curador, cuidador. Y yo pienso que los arquitectos paisajistas tenemos que tomar de esa palabra, de curador, debemos ser curadores. En sus dos acepciones, o en sus acepciones, cuidar, proteger y conservar la dinámica de la naturaleza. Es un laboratorio, pero es un laboratorio de pensamiento, más que de cualquier otra cosa. Y cualquier cosa que sea una propuesta que salga de ahí, seguramente es valiosísima. Creo que tiene muy buena escala, una escala en la que todos se conocen, todos se comprometen, todos trabajan, todos proponen. Lo que están haciendo ustedes es muy importante. Y el hecho de que ahora estemos ahí dos arquitectas, estén dos psicólogos, estén personas con tantos estudios de doctorados, maestrías, y oye, eso enriquece mucho. Lo más importante que me une a la cultura, al conocimiento, al sentimiento, a la emoción, eso es lo que significa para mí la arquitectura del paisaje.